¡Se vive, se siente! ¡Petro presidente! ¡Se vive, se siente! ¡Petro presidente! ¡Se vive, se siente! ¡Petro presidente! Gracias, Cincelejo. ¿Se oye bien allá atrás? ¿Por allá? Vamos. Creo que esta, la de hoy, es la mayor manifestación. Compite quizás con Popayán, habría que comparar, de algo que es como una especie de onda, de vibración histórica al pueblo de Colombia, que cada vez en mayor número, cada vez con mayor pasión, cada vez con más fuerza, llena las plazas para exigir a través de su voto popular la Colombia humana. Una Colombia humana que hoy se prefigura como una especie de sueño, de ilusión. Aquí al compañero le piden que baje la pancarta para que podamos observar todos. Bájala, bájala. Aplauso. Se prefigura la Colombia humana como una especie de sueño, de ilusión, como una posibilidad que se empieza a tocar, que se empieza a sentir real. Y no es para nada. Siglas de colores, de sonrisas bonitas, de afiches que compiten por ver quién se ve mejor parecido, más bonita, por elecciones en donde se compite por ver quién se pone la mejor corbata, tiene más pinta de presidente, o al contrario, incluso quién compite con el que se pone el bullín o el que se pone las manillas. No es tan simple. No es un problema de discursos babosos que no dicen nada, que no proponen nada. De alguna manera, Colombia, y ese es el sentido de esta elección, sabe que no está decidiendo cualquier cosa, que puede decidir el futuro de nuestros niños y niñas, de las generaciones jóvenes, de la generación presente, definirlo en términos de si condenamos a nuestro país a más décadas hacia adelante, de más de lo mismo, de lo que ya hemos vivido durante 2 siglos continuos de vida republicana, o al contrario, decidimos por primera vez en 2 siglos cambiar realmente la historia de Colombia. La vibración, la fuerza, la energía que hace hoy llenar las plazas públicas tiene que ver con un eco de la historia, tiene que ver con por allá un mensaje antiguo que los pueblos indígenas, tratando de defenderse de la conquista, gritaron. Un eco, una voz de resistencia. Tiene que ver con unos ecos de unas voces que quedaron en el pasado, pero que hoy recuperan su vitalidad. La voz del general Rafael Uribe, la voz de Jorge Eliezer Gaitán, la voz de aquellas personas que, como yo, hace apenas unos años quisieron ser candidatos presidenciales, quisieron ofrecerle a la sociedad colombiana un camino seguro, un mejor vivir, pero que antes de poder cumplir con sus anhelos
la ilusión de sus pueblos, terminaron asesinados. En ese camino no solo Gaitán, sino Jaramillo, Pardo Leal, Galán, Carlos Pizarro, todos con Gaitán, candidatos presidenciales que dijeron: por aquí hay un camino, colombianos y colombianas, ese camino puede ser mejor que el que está ofreciendo hoy la clase política tradicional de Colombia, pero al ser mejor ese camino, la misma clase política tradicional decidió atravesarse, decidió negarlo, decidió cegarlo en sangre, porque mantenían su privilegio oscuro de corrupción, de sangre, de muerte, de envilecimiento. Ustedes saben, muchos y muchas, de aquí vine hace años, un poco más joven incluso, a hablar de temas del envilecimiento de esa clase política tradicional colombiana. Aquí hablamos del Gordo García. Aquí hablamos de Salvador Alán. Aquí hablamos de Eric Morris. Aquí hablamos de cómo este tipo de políticos y políticas, porque había una en San Onofre, ¿cómo se llamaba? No, la gata de Magangué. Bueno, también es de aquí. Benito Rebollo. Hablábamos, no para regocijarnos en el dolor que siguió en sus familias y en ellos mismos, sino para mostrar cómo, como un ejemplo a toda Colombia, allá a principios del siglo XXI, cómo era eso que yo llamaba la microfísica del poder, disculpen la palabreja, los intestinos del poder político en Colombia. Aquí demostramos en esta plaza pública y allá en el Congreso, cuando era congresista, cómo había una ligazón estrecha, una articulación entre esos que hacían la ley por la mañana, senadores, representantes a la Cámara, militantes de sendos partidos políticos, que en ese entonces se llamaban diferente, y que por la noche, en estos barrios, por aquí, en algún lugar cercano, se reunían ya no para hacer la ley, sino para hacer el listado de las personas que el carnicero iba a asesinar al día siguiente. La brutalidad del poder en Colombia, lo que más podría asustar realmente a una sociedad toda, desde el más rico hasta el más pobre, que las gentes del poder, que las gentes que usan el Estado pudieran ordenar el asesinato, el genocidio, solo para enriquecerse permanentemente. Porque esa articulación entre la ley y el asesinato, a partir de sus constructores que resultaban ser los mismos, un país donde el que hace la ley es el que ordena matar, ¿cómo se podría llamar democracia? Un país así tenía un eje fundamental: usar el Estado y el poder para traquetear, para construir los caminos de exportación de la cocaína, para robarse el Estado, para coger los dineros de la educación, de la salud, los dineros destinados a la alimentación de los niñitos y las niñitas, y echárselo al bolsillo. El dinero de los humildes
para enriquecerse él y su familia, para enriquecerse como asesinos, para construir los mejores edificios en los mejores barrios de Sincelejo, y ya que Sincelejo les quedaba pequeño, irlos a construir en el norte de Barranquilla, conquistar las tierras, las haciendas, desalojar miles y miles de familias campesinas, todo para finalmente lavar los dólares de la exportación de cocaína. Ese ha sido el régimen político en Colombia. Ustedes pueden ver a un Santos muy elegante, muy cachaco, muy aristocrático, como que se codea con la reina Isabel en Londres, como que estudió en la London School of Economics, como que quisiera vivir en Londres. Lo comparan con Germán Vargas Lleras y parece lo mismo. Un gentleman, pañuelito, perfume, corbata Hermes bien puesta, vestido de paño inglés. Y sin embargo, para que una persona como Santos pueda ser elegida presidente de la República, o para que una persona como Germán Vargas Lleras pueda llegar a ser presidente de la República, solo tienen un camino que no depende de la finura de sus corbatas y vestidos, que no depende de las escuelas y universidades de alto pedigrí en el que estudiaron, que no depende de los modales que aprendieron en ciudades como Londres al interior de sus clubs privados, sino que depende exclusivamente de hacer alianzas con los narcotraficantes vestidos de políticos. Ya no pueden ser presidentes sin recibir el dinero y el abrazo de la gata. Por eso Uribe la abrazó, por eso Santos la abrazó, y por eso Vargas Lleras le está dando piquitos después de liberarla del hospital, porque no pasó un solo día de la cárcel. Esa alianza entre la política nacional, que se viste de estadista, y las alianzas locales mafiosas que compran los votos, es la esencia del poder político en nuestra República de Colombia. Por eso suceden varias cosas. Por eso la democracia colombiana es la única en el mundo que es hereditaria. No existe otra. Por eso ustedes pueden estudiar los linajes de los apellidos y descubrir que el actual Lleras, candidato, tiene un abuelo que está en los billetes de 100.000 pesos. ¿Quién tiene un billete de 100.000 pesos por aquí? Que tenga uno me lo paso. Que digan que no digo mentiras. En el billete de 100.000 pesos está la cara del abuelo. ¿Dónde? No después se lo devuelvo, fresco. El señor Carlos Lleras Restrepo. Cuando ustedes le digan aquí, ya lo estarán haciendo. Como que lo dio, para que no me equivoque. No de verde. Mire este billete. 100.000. Ya no se le dice peso, se le dice un Lleras. Un Lleras. Se
consiste en esta democracia que se sabe cuánto vale un voto en Sincelejo. Es decir, un voto en Sincelejo. Un voto en Sincelejo vale 2 yeras. Ya vale un yeras. Vamos a ponerlo barato. Un voto en Sincelejo vale 2 yeras. Ese señor Lleras está en el billete de 100.000 pesos colombianos. ¿Quién tiene por ahí uno de 1.000 pesos? No sé si no tiene. Uno de 1.000 pesos. ¡Ya está devaluado! Uno de 1.000 pesos. Y mi primo. ¡Una moneda! Mi primo Petro me da. Yo soy la Ciénaga Rotondo, el próximo presidente de Colombia. Ciénaga Duorense. Miren el billete de 1.000. Yo no soy un hombre. ¿Qué cara tiene? Gaitán. ¡Vale 1.000 pesos! El pobre billete de 1.000 que ya ni alcanza para un pasaje en mototaxi. Tiene a Gaitán. Y en cambio el billete de 100.000 con el que se compran los votos en Sincelejo, en Sucre, en Córdoba, en Bolívar, en Magdalena, en La Guajira, en Antioquia, en los barrios pobres de Bogotá, en el Cauca, en el Tolima, etc., tiene la cara de Lleras. Si uno ve la política como un negocio, entonces uno preguntaría, ¿le doy un Lleras o le doy un Gaitán? Y la gente diría Lleras. Pero si uno mira la política, como la capacidad de transformar el poder y la historia, ¿a quién preferirían? ¿A Lleras o a Gaitán? A Gaitán. ¿Y saben por qué decimos ya hace tanto tiempo que Gaitán? Porque Gaitán propuso un camino para su época. Quizás equivocaciones y virtudes tendría, yo no lo conocí, pero Gaitán le propuso un camino a los colombianos: restaurar moralmente la república, construir una democracia que no fuera una oligarquía, decía él. Él conocía ya en los años 30, como que hizo el debate sobre la masacre de las bananeras, igual que yo hice el debate después sobre la masacre de Macayepo. Él conocía lo que se escondía detrás de la clase política tradicional de Colombia: un menjurje falso, aparente, de estadistas y corbatas y discursos floridos y libros y títulos, y un arreglo de la desigualdad social que habían construido en la... Era un camino que solo podía llevar a la violencia, a la guerra permanente. Por eso Gaitán organizó en vida la marcha del silencio para protestar contra los asesinatos políticos de la época, los asesinatos contra el pueblo. Por eso Gaitán le pidió a los colombianos en aquel entonces, hace ya 70 años casi, que utilizaran el voto, que no lo dejaran vender, que ningún Lleras era tan importante, que ningún Ospina, que ningún López, que ningún apellido de las familias hereditarias podía ser tan importante como la fuerza unificada de un pueblo deseoso de construir democracia y justicia social.
ese eco que viene del pasado, esas sombras que a veces nos quitan el sueño en los días y en las noches que estamos viviendo ya en el siglo XXI, nos enseñaron cosas que no podemos olvidar. Claro que Gaitán tenía razón. Claro que esas personas que hoy ya no nos acompañan, asesinados unos tras le hacemos caso a los guerreristas, a quienes gustosos del sabor que se desata en los campos de batalla y sale de lo que producen los campos de batalla, las guerras, los combates. Queremos, dicen ellos, permanecer en ese tipo de camino. Queremos hacerle caso a quienes durante 2 siglos republicanos de manera permanente no han hecho sino construir una guerra tras otra, enseñarnos a los colombianos en todas las generaciones, en la mía, en la de mi padre, en la de mi abuelo que nació en San Pelayo, Córdoba, 1898, en la de mi bisabuelo y más atrás, en la de todas nuestras generaciones pasadas. No hicieron sino enseñarle el camino de la guerra. No existe una sola década en la historia de estos 2 siglos que alguien, una generación, haya podido decir: la vivimos completa en paz. Acababa una guerra y ese camino. Los afectos o los sentimientos que nacen de los campos de batalla, a veces inentendible desigualdad, la desigualdad colombiana, Haití y Angola. Por eso cuando les digan que si nos vamos a parecer como Venezuela, digan: ya somos como Haití. La desigualdad social de Colombia es tan grande, tan bárbara, que se parece, es similar a la que tenía un país africano que se llamaba y se llama Sudáfrica. Pero no hoy, sino en las épocas que llamaban del apartheid, que era un sistema político por medio del cual una minoría blanca usaba el Estado para enriquecerse y violentar, destruir a la mayoría negra, a la cual no le dejaban ni siquiera los espacios en el bus. La desigualdad social del apartheid, donde nació Mandela, donde luchó Mandela, era igual a la que hoy es la desigualdad social colombiana. Y uno podría decir: ¿cómo no se puede entonces explicar que en un país tan desigual socialmente, donde millones y millones de jóvenes, mujeres, niños y hombres son condenados a la exclusión, al apartheid económico, social y político, cómo no van a aparecer fenómenos como el narcotráfico, por ejemplo? Millones de votos de los necesitados para perpetuar un régimen de exclusión, un régimen de apartheid, una sociedad que se pone el cuestionable orgullo, más bien medalla, de ser una de las sociedades más desiguales socialmente de toda la humanidad. He ahí entonces un camino. Quieras el de billete, el del billete, que aquí tiene el Gordo García de aliado,
Y aquí tiene a Yair Acuña de aliado. Los Espinosa, ¿no? Oigan. Politiquería junta en Sucre, apoyando a Margallera. Se me olvidaban los merlanos también. Merlanos, Guerras, Acuñas, La Vaca, García, el Gordo, la hija, la hermana, todos juntos apoyando al del billete, ¿Y qué proponen? Proponen que la paz es una tontería y hay que hacerla trizas. Proponen que a los niños, para destruir la delincuencia, los niños de 12 años que delinquen, hay que ponerlos presos. Proponen que a los jóvenes que están en los colegios públicos, si sacan el primer puntaje en las pruebas saber, se les da la beca de ser pilopaga. A los demás, el bachillerato técnico. Proponen usar el agua de los territorios en masa, a chorro, a presión, para meterlo en los pozos del petróleo y en las minas del carbón, para poder sacar los cunchos y poder entonces seguir manteniendo regalías que se roban. Proponen tachonar las carreteras de peajes y hacer un desastre como el que hicieron en la carretera entre Tolú y Coveymas, partiendo el departamento de Sucre económicamente. ¿Cuánto le vale a una familia de Corozal irse a pasar un día junto al mar con sus hijos? Lleras dijo, como si Lleras le cobra a esa familia con destino a los dueños de los bancos 2 billetes Lleras, o uno, entre peajes. Son los mismos que le dicen a las víctimas de la violencia: quédense en las ciudades con un billetico, y no le entregan el billetico mientras ellos se quedan con las tierras de la violencia, amigos y amigas. Ese es el camino de mantener este país en guerra, en violencia. Ese es el camino de mantener a Colombia en la desigualdad social. Ese es el camino que permite que unos señoritos perfumados sigan abrazándose con la reina Isabel y pasando sus vacaciones en las tierras europeas, mientras la mayoría de los... Un lugar que se llama La Ye, sobre la cual hicieron una canción que se llama El Guayabo de La Ye. Mi primo Kiko entonces entraba siempre enguayabado a Sabún. La Ye es un camino que se bifurca en dos. Aquí ya hemos hablado de uno, el que ha vivido Colombia durante 2 siglos. Hablemos del otro, el que no ha vivido Colombia, pero sí ha vivido la humanidad casi toda. El camino de la paz, el camino de cerrar definitivamente la página de la violencia eterna y perpetua, eso que Gabriel García Márquez llamaba los 100 años de soledad que se convirtieron en 200 después de la batalla del 7 de agosto, la batalla de Boyacá. Cuando un dirigente político como el que les habla, un pueblo que lo acompaña, que no se deja creer de las calumnias que andan en las redes, termina, la cizaña le llaman, que sabe que cada vez que Caracol o RCN transmite una noticia de Petro,
nunca es esto, no muestran esto por televisión. Sino que siempre es la cizaña, un dirigente político y un pueblo. ¿Cómo podrían construir ambos? Sobre todo el pueblo, la sociedad, una era de paz en Colombia, si llevamos 2 siglos de guerras permanentes, si no sabemos realmente qué es la palabra paz, no la hemos vivido, tan no la hemos vivido que nos parece un sueño imposible. ¿Cuánta gente en el famoso plebiscito no se quedó en su casa o votó por el no, simplemente porque no podía creer que en Colombia se pudiera construir una paz? Alguna de esa gente, la del no, o de los que se quedaron en sus casas, tenían razón. Una razón histórica, una razón de desconfianza. Pero ¿cómo nos pueden decir que va a haber paz ahora en Colombia, como era que decían, permanente? Estable y duradera, estable y duradera. Estable y duradera. Una paz estable y duradera, si lo que hemos vivido y lo que hemos oído de nuestros padres y de nuestros abuelos, y si acaso hemos leído, porque ya dejaron de enseñarnos la historia en los colegios, es una historia de guerras permanentes. Es que no acababan de hacer la paz en una guerra y ya estaban comenzando la otra. Entonces, ¿quién va a garantizar que terminada la guerra con la FARC no aparezca otra guerra? Yo creo que nadie aquí en esta plaza, ni quien habla, ni ustedes, ni nadie aquí, ni Gloria, podría asegurar que terminada la guerra con la FARC no se prenda otra nueva guerra, porque ha sido así en la historia de Colombia. Y por tanto, la pregunta cobra toda su vigencia. Y entonces, ¿cómo un candidato presidencial como Petro y un pueblo que decide hacer el cambio en Colombia pueden garantizar que hacia adelante, por generaciones, no vuelvan los colombianos a matarse los unos con los otros a través de un conflicto fratricida? ¿Cómo podemos construir eso? ¿Cómo podemos asumir un reto de tal magnitud histórica? Colocarnos una tarea que no ha sido posible en 200 años de historia colombiana. Proponernos en los próximos 4 años. He ahí el reto, la dimensión de lo que estamos hablando. He ahí de lo que yo hablo, una elección que no es como cualquier otra. No es un cambio de blue jeans, ni de sonrisas, ni de colores de las camisetas. Es un verdadero cambio histórico. Que yo tengo que decirles que una era de paz, si miramos las experiencias de otras naciones que sí la han conquistado después de guerras brutales como las que vivieron los europeos o los norteamericanos o los asiáticos, implica un pacto social, implica un pacto de convivencia social. La paz tiene un nombre: convivencia. Convivencia social significa algo muy diferente a acuerdos entre guerrilleros y Estado. Los acuerdos entre la guerrilla y el Estado tienen que ver con cómo se acaba una guerra, la de ellos. Tiene que ver con cómo un combatiente armado del Estado o de la guerrilla se vuelve un ciudadano del común. ¿Cómo se pacta para dejar esas armas? Pero los armados no son los que andan armados, son la
unas mayorías nacionales que andan desarmadas. Es la ciudadanía. Cuando hablamos de un pacto de convivencia, estamos hablando del pacto de los ciudadanos y las ciudadanas, los niños, las niñas, los seres humanos que habitan el territorio nacional. Es un pacto de todos y de todas. Esa convivencia, ¿cómo se consigue? ¿Es un problema de vecinos? Sí, puede ser. ¿Es un problema, ojo no, es un problema de peleas entre el marido y la mujer? Sí, pero no es solo eso. ¿Es un problema de cómo tratamos a los políticos? Claro que sí, ningún político merece morir, ojo, nadie merece morir. Si vamos a hablar de paz, diciendo eso es la extrema izquierda, eso es el populismo o eso es el castrochavismo. ¡Viva la constituyente! ¡Viva la constituyente! Fíjense ustedes que no tiene que ver nada ni con el comunismo, ni con el socialismo, con el castrochavismo, ni con el terrorismo, ni con el populismo. Y no sé cuántos sismos más se inventan. Tiene que ver con lo que ya otras sociedades, la mayoría en la humanidad, han fundado, practican. Tiene que ver con las normas mínimas que permiten un buen vivir para todos y todas las colombianas sin exclusión. El buen vivir no es populismo, no es comunismo, es simplemente buen vivir. El buen vivir es el que nos han quitado las clases políticas tradicionales de Colombia. Yo mencionaría 5 reformas, no más. Yo mencionaría 5 pilares que considero fundamentales para construir una era de paz en Colombia. 5 reformas que son a las que me comprometo si soy el presidente de la República de Colombia y me posesiono el 7 de agosto de este año. 1. La salud. No encuentran este tema en los llamados acuerdos de La Habana o del Colón. Eso no se ha hablado en los acuerdos que terminan las guerras de las guerrillas. Eso se tiene que hablar es aquí entre nosotros, entre las ciudadanías. El actual modelo de salud que llaman de la Ley 100 fue hecho por el presidente César Gaviria, que fue el coordinador del sí en el plebiscito, y su ponente en el Senado fue en el año 1993. Yo ya era congresista de 32 años y voté en contra de esa ley. El ponente en el Senado era Álvaro Uribe Vélez. El que dirigió el no. Es decir, el dirigente del sí y el dirigente del no, que pusieron a pelear en todas las calles de Colombia a colombianos que estaban con el sí, con colombianos que estaban con el no, estaban completamente unidos en un propósito: el hacer de la salud, tanto de los del sí como los del no, como los que no votaron, hacer de su salud un negocio. Y ahí sí estaban juntos.
abrazados. Ese modelo de la ley 100, que aquí alguna vez yo dije, es el modelo ibuprofeno. Consiste en que entra mucho dinero. Dinero del Estado, dinero público, dinero de la gente que trabaja. De sus salarios les descuentan. Todo ese dinero entra a una EPS privada. Y el negocio consiste en que no salga de la EPS. Que salga lo menos posible. Que si está enfermo de cáncer, ibuprofeno. Que si está embarazada, ibuprofeno. Que si se estrelló en el carro y está a punto de perder la pierna, ibuprofeno. Que si se estrelló en la moto y tiene un problema en el cerebro, ibuprofeno. El menor costo posible, la menor cantidad de laboratorios, de exámenes, obligan a los médicos a atender a las personas después de una larga lista de espera, atenderlas en 5 minutos y recetarles Un momentito, que ella está embarazada. Bueno, La persona embarazada aquí, hagamos el espacio que va a salir. Hagamos el espacio para que salga. a propósito de una señora embarazada. Retomamos. Según las estadísticas, 1.400.000 colombianos desde el año 1998 hasta la fecha han muerto pudiendo ser tratados a partir de procedimientos médicos que podrían hoy tenerlos con vida. Es decir, 1.400.000 colombianos murieron bajo el régimen de la ley 100 cuando podían estar vivos hoy. Precisamente por la costumbre y la lógica de las EPS de no gastar el dinero que reciben del público en el paciente. 1.400.000 colombianos muertos es más que todos los muertos de todas las guerras civiles de Colombia juntas. El sistema de salud de Colombia ha matado más gente que la violencia y la guerra colombiana. Y por eso, un primer eje, si queremos construir una era de paz, consiste en cambiar el modelo de salud de la ley 100 por uno que no sea de negociantes, por uno que no tenga intermediarios financieros, por uno que no tenga EPS. Llevamos 1.000 médicos, enfermeras, auxiliares, profesionales pagados por el Estado a visitar en microterritorios permanentemente 800.000 familias que aglutinaban 3.800.000 personas. No lo dijo Caracol, no lo dijo RCN, no lo dijo Canal 1, no lo dijo Tiempo, pero si ustedes examinan las estadísticas del DANE, encuentran que todas las tasas de enfermedad en la ciudad de Bogotá disminuyeron por prevenir la enfermedad y
que entre esas, la tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año por hambre, por desnutrición, llegó a 0. La Bogotá humana llevó la desnutrición infantil y su mortalidad a 0, mientras Cambio Radical de los Lleras, con todo su billete, elevó la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en el departamento de La Guajira que gobernaba. ¿Cuál es el mejor camino? ¿El que llevaron a La Guajira o el que construimos en la Bogotá humana? Pues ahora se trata de llevar decenas de miles de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, auxiliares a todo el territorio nacional para cubrir todos los hogares de Colombia sin pedir carnet de EPS, en una atención preventiva que vuelva realidad la frase popular de que es mejor prevenir que curar. Y como la enfermedad de todas maneras aparece, puede ya existir el procedimiento técnico en internet que permite una asignación de citas automáticas sin necesidad que la EPS intervenga, que les asigne a cada paciente enfermo una clínica privada o un hospital público aleatoriamente para recibirle el tratamiento que necesita. Lo que significa, en términos de hospitales públicos, recuerden que en Bogotá abrimos el más antiguo de Colombia, el San Juan de Dios, que habían cerrado en 1998, que en la Colombia humana los hospitales públicos serán financiados en su crecimiento tecnológico y en sus especializaciones médicas con el presupuesto nacional y no con los contratos que espuriamente y sin pagarles les hacen las EPS. En la Colombia humana no se va a cerrar ni un solo hospital público. Vamos a abrir más. La salud como un derecho, no como una mercancía. Quitar esa intermediación que nos permite que la totalidad del actual recurso público existente en la salud pueda ser invertido directamente en la prevención y en los tratamientos que la ciencia actual permite al enfermo, ni más ni menos, nos puede llevar a que nuestro sistema de salud, como ocurre en Canadá, en Europa, en Japón, en la China, en Costa Rica, sea un modelo de salud que le permita a todos los colombianos y colombianas un buen vivir. No un negocio, un buen vivir. Primer pilar para construir una era de paz. ¿Creen ustedes que si se condena a los colombianos a ser objeto del negocio de la salud y entonces a morir de cualquier tipo de enfermedad tratable a la entrada de un hospital o dentro del hospital porque simplemente una EPS se ahorró el billete y se lo robó, se puede construir paz en Colombia? Pues una era de paz nos implica una reforma al sistema de salud colombiano. Ahora hago otra pregunta. Segunda reforma, la educación. ¿Cuántos niños jóvenes que salen de los colegios públicos de Sincelejo entran a la universidad? La privada vale un billete. Si es de las privadas, digamos, de calidad, un semestre de medicina vale 23
3 millones de pesos. ¿Cuántos sin semejarlo le pueden pagar a sus hijos e hijas que quieran estudiar medicina un semestre en la Universidad de los Andes? En toda Colombia, 300.000 jóvenes, hombres y mujeres, salen de los colegios públicos en el 11º grado y no encuentran ninguna posibilidad de educación superior para ellos mismos. Y si nosotros queremos, porque habría que preguntarse, ¿puede haber paz si una cantidad tan enorme de jóvenes hombres y jóvenes mujeres saliendo de su bachillerato no tienen la menor oportunidad ni económica ni física de poder entrar a una universidad? Podemos hablar de una era de paz en el siglo XXI si condenamos a la mayor parte de la juventud a no tener derecho a la educación superior en Colombia. ¿Creen ustedes que podemos construir una economía productiva de la calidad que existe hoy en el mundo, en la agricultura o en la industria o en el turismo, si nuestra juventud se le cierran las puertas de la universidad? Pues sea aquí entonces la segunda reforma que tenemos que acometer. Por mi experiencia en Bogotá como alcalde, que allá me querían echar por costeño, decían así, y yo me crié realmente allá, pero me querían echar. ¡Era por la plata! En Bogotá descubrimos que con la calidad de la universidad distrital que financia exclusivamente el distrito, un estudiante cuesta 7 millones de pesos. En universidades privadas y públicas de menor calidad, a veces solo invierten 3 millones de pesos en un estudiante, 2 millones, y después cobran matrícula. En la Universidad del Sucre creo que están cobrando matrícula. ¿Cuánto cobrará el Sucre? La Universidad del Sucre. No, tiene varias carreras Dicen que en la Universidad de Sucre puede haber matrículas superiores a las de las universidades privadas que hay en Sucre. Es así como un hijo de un campesino va a estudiar la universidad. Así como una madre cabeza de familia abandonada quizás o que le mataron el marido va a poder lograr que sus hijos puedan terminar una carrera profesional en Colombia. La realidad en Colombia es que esa clase política tradicional hereditaria de la que hablo, que no solamente se apellida Lleras, sino que también se apellida Guerra, también se apellidan Garcías. El ejemplo de Bogotá lo imita del Cincelejo. Aquí los políticos creen que por derecho divino pueden heredar sus curules, sus alcaldías, sus gobernaciones y sus presidencias a sus hijos. Y que esos hijos también pueden heredar a sus nietos, a sus esposas, a sus amantes. Son hereditarios. Bueno, esa clase política tradicional ha construido una política educativa recortando los recursos para la educación, y eso es lo que hace que la juventud colombiana en su mayoría no tenga la oportunidad del saber. Y si no tiene la oportunidad del saber, muchos de esos muchachos prefieren o irse del país
o si son muchachas, embarazarse, tratando de construir un hogar como alternativa, y termina el muchacho huyendo, la muchacha queda sola, condenada al sifón de la pobreza. O terminan los jóvenes yendo a los ejércitos privados del narcotráfico, se vuelven sicarios, terminan por allí, no de mandamases, sino de obedientes de los Cadena y de otras figuras que llenaron de tanta sangre el departamento de Sucre. O terminan robándose una cadena, un bolso, usando la moto para coger a una señora o una muchacha desprevenida en una calle o en una esquina de Sincelejo. O terminan en las desgracias que llevan a la cárcel, o terminan prematuramente en la tumba. Una juventud condenada a la falta de oportunidad absoluta, sin futuro, sin posibilidades, que va abandonando el territorio, que va abandonando el pueblo, como el Carmen de Bolívar, o como la misma Ciénaga de Oro, o como Corozal, o terminan abandonando la mismísima ciudad de Sincelejo, porque nada les ofrece un futuro. Aquí está Gustavo Bolívar, se los presento. Gustavo Bolívar es el número 1 de la lista al Senado de decentes. Es el escritor de Pandillas, Guerra y Paz, de Sin P, puntos suspensivos, no hay paraíso, o con Sí hay paraíso, de cómo se roban las elecciones en Colombia, creo que hizo una investigación en Sucre. Es la cabeza de la lista al Senado de decentes. No vote por corruptos. Ahora en Sucre, a pesar de los yeras en el billete, la mayoría de votos al Senado fuera para decentes. Gustavo Bolívar sabe de las historias de los jóvenes. Brevemente, unas palabras aquí en la plaza de Sincelejo. Se siente nuestro presidente, se vive, se siente nuestro presidente. En el año 2000 hice una serie que se llamó Pandillas, Guerra y Paz. Quise que muchachos de las comunas de Ciudad Bolívar participaran como actores. Y en la compañía me dijeron, eso no se puede hacer porque van a matar al director cuando les dé una orden de mal genio o se van a robar las cosas de la grabación. No se puede. Les dije, yo asumo la responsabilidad. Llevé 30 pandilleros a trabajar. ¿Ustedes se acuerdan de ellos? Pecuecan, ¿se acuerdan de ellos? Las Putin. Bueno, ok. Todos esos muchachos entraron a la grabación y les resumo el cuento porque no le quiero quitar la inspiración a Gustavo, que hoy está muy inspirado en la tierra de los corruptos, pintándole la cara a los corruptos de Sucre. Grabamos 7 años. Nunca se perdió nada. Fueron los muchachos más decentes. Lo que nos da a entender que lo que necesitaban era una oportunidad. La oportunidad que nunca les dan a ustedes. Porque los creen incapaces, indios del pueblo, que solo sirven para votar y pagar el IVA. No sirven para nada más. Lo único que hay democratizado en este país es el IVA, que lo paga un rico multimillonario en el 19% o lo paga el más pobre de ustedes en el mismo 19%. Entonces, ¿qué faltaba ahí? Inclusión. Es el discurso de Gustavo Petro y por el cual yo lo estoy acompañando. Incluir a los menos favorecidos, a los más pobres, en una sociedad que siempre los ha discriminado. ¡Sin Petro no hay paraíso! Perfecto. Sin Petro no hay paraíso. 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 No prometemos el paraíso, pero sí un mejor vivir. Gloria también es del Senado, no podemos pasarlo a todos, así que Gloria es defensora de derechos
Humanos, ha dedicado su vida a eso, nos acompañó aquí cuando investigábamos las masacres, etcétera. Brevemente, Gloria. Bueno, un saludo para todos, para todas, en esta plaza llena de esperanza, de vida y de libertad. Gustavo Petro será presidente de la República de Colombia. Lo dice este Caribe, lo dicen los llanos, lo dice el centro de las Amazonas, lo dice Bogotá, lo dice el sur del país, lo dice esta tierra. Yo Lo dice la costa. quiero decirles con el corazón, esta es la tierra de mi padre, aquí nació mi padre y tuvo que salir a Bogotá porque aquí no había oportunidades de estudio. Aquí me encuentro con el dolor, con la fuerza de las víctimas, con la dignidad de nuestra gente. Este Caribe no se volverá a dejar comprar por los corruptos. Sus votos son los que nos darán la dignidad y la libertad en este país. No se dejen comprar el voto. Las víctimas de este país merecen un destino distinto. Nuestros campesinos y campesinas necesitan la tierra para trabajarla, la que le quitaron a sangre y fuego. No se dejen comprar el voto. Yo los invito, las invito desde este sucre del alma a dar el ejemplo de dignidad, a decirle a los corruptos, basta ya, váyanse con sus vallas, con sus carros, con sus lujos a otra parte, porque con Petro hay un pueblo que se levantó en dignidad. Y el Caribe colombiano será el ejemplo de la mayor dignidad. Tendrá un presidente que abrirá la era de paz que necesita Colombia, dejando atrás la violencia, el dolor y la tragedia. Tenemos que entregarle a nuestros hijos un futuro distinto. Por eso, la vida, el agua, la naturaleza y los derechos de las víctimas están al centro del proyecto de nuevo país que representa Gustavo Petro. Los invito a votar por decentes, los invito a votar por las mujeres, los invito a votar por la defensa de los derechos humanos y la vida, los invito a votar por los artistas, pero sobre todo los invito el 11 de marzo a pedir el tarjetón, porque esa es la prueba de oro. Haremos presidente el 11 de marzo con nuestro voto a Petro. Necesitamos millones, esos millones que necesitamos para que el 11 de marzo daremos el paso a la primera vuelta presidencial, que será la definitiva, la que arranque la nueva era de Colombia. Gracias, Sucre. Que viva la dignidad y la libertad. Petro presidente. Gracias, Gloria Flores. Bueno, ahora, ya que está cayendo la noche, hagamos la matemática fácil. ¿Cuánto cuesta al Estado colombiano que cada muchacho o muchacha del 11º grado que sale pueda entrar a la educación superior? Son 300.000 en toda Colombia que salen cada año, que no entran a universidad. Y en Bogotá nos costó cada muchacho que estaba en la distrital 7 millones de pesos año. Con ese mismo nivel de calidad nos costaría ingresar a un sistema de educación superior público que fuese gratuito 300.000 por 7 millones de pesos. ¿Queda, profesor? 2.1 billones. Pero en el primer año, como son 4 o 5, hay que multiplicar por 5. Al cabo del 5º año, la adición presupuestal para tener un sistema de educación superior público, universal, es decir, en todas partes del país, y gratuito para que pueda ingresar todo el mundo, que pase el 11, costaría
2.1 por 5, 10.5 billones de pesos. Hoy el gobierno de Santos solo le entrega a todas las universidades públicas existentes 3.6 billones. Lo cual significa que en 5 años, si queremos ese sistema universal, público, de calidad y gratuito, habría que adicionarle los 10.5 billones, sumar en total 14 billones de pesos. Es decir, multiplicar por 4 el presupuesto de la educación superior en Colombia. ¿Se puede hacer? El presupuesto total de Colombia en un año son 240 billones de pesos. 14 de esos 240 son los que nos servirían para tener un sistema educativo público, universal y gratuito. Compromiso de la Colombia humana, porque solo así, generalizando el saber, llevando a la sociedad a la educación, a la juventud toda la educación, es como evitamos recaer en la guerra y la violencia. Es como logramos que las juventudes abran las puertas de las oportunidades, y es así como podemos lograr una economía diferente a la que tenemos, intensiva en saber, productiva, capaz de incluir a millones de colombianos en los ingresos. Permítanme hablar de la tercera y cuarta reforma en 2 frases. Necesitamos reformar la justicia. La reforma a la justicia para que sirva al ciudadano, a sus derechos, vulnerados por cualquier otro ciudadano o por el Estado. Esa justicia tiene que ser independiente de la política, completamente autónoma, con presupuestos asignados por la Constitución y no por el querer de tal o cual presidente. Un poder real, independiente de la política, destinado a la solución de la vulneración de derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. ¿Será que tenemos que reformar la política? Claro que sí. La primera reforma a la política es que la gente no venda el voto. Y la segunda es que todo corrupto vaya a la cárcel. En la Colombia humana no habrá corruptos viviendo en sus casas. No habrá corruptos impunes. Todo aquel o aquella que se robe un peso del erario público va a la cárcel, al patio a donde llevan a los más pobres presidiarios de Colombia. Porque es uno de los delitos más graves. Y finalmente hay una quinta reforma: la economía. La reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma a la justicia, la reforma a la política y la reforma a la economía si queremos una era de paz. ¿Qué es nuestra economía? Básicamente es meter en un tren, abrir unos huecos. 50.000 trabajadores en todo el país hacen esto. Abren huecos para sacar carbón, fundamentalmente en La Guajira y Cesar. Somos el quinto exportador mundial de carbón. Se echan unos trenes, van al mar y allá en barcos lo queman fuera del país. Y abrir otros huecos, se llaman pozos,
que son de petróleo, sacar el petróleo, meterlo en unos tubos y también van al mar y fuera del país los queman. La quema del carbón y el petróleo fuera de Colombia produce gases efecto invernadero que producen calentamiento global, que producen el cambio climático. El cambio climático puede matar a la humanidad en 50 años y toda la vida que planeta. Lo que nos propone Vargas Lleras, fundamentalmente, y Uribe, o el que ponga Uribe, o la que ponga Uribe, porque no sabe si es mujer, es seguir sacando en trenes carbón y seguir sacando en tubos petróleo. Pero como el petróleo se agota, entonces usar 10 veces más agua de la que usan para meterla en chorros a presión cada 50 pies hacia abajo, y ese agua a presión rompe la roca y salen los cunchos del petróleo, y entonces pueden exportar 10 años más petróleo para traer los miles de millones de dólares en regalías y robarse. Esa exportación de petróleo y carbón trae miles de millones de dólares fáciles a 5 empresas multinacionales y al Estado, pero revalúa el peso. Por eso tuvimos un peso, 1.500 pesos por dólar, nos sentíamos ricos, ir a Miami nos podíamos comprar un poco de vaina. Las marcas se nos fueron cambiando. Pero todo eso importado, que ya no llega en tren ni en tubo, sino que llega en tractomula de los puertos y pagan peajes, y entonces los peajes se volvieron una oportunidad para hacer un negocio de los banqueros, porque al final toda esa producción importada la terminamos comprando todas y todos en los mercados de consumo de las ciudades. Esa importación que nos pareció barata, pues era el maíz, eran 13 millones de toneladas de alimentos, eran motos, eran carros, eran chucherías industriales que terminaron la producción real de Colombia. Nuestros agricultores se fueron arruinando, las empresitas industrializadas y manufactureras del cuero, de las confecciones, etcétera, se fueron arruinando y la gente se quedó sin trabajo. Un país aparentemente rico porque le entraban decenas de miles de millones de dólares, exactamente 38.000 millones de dólares al año en carbón, en petróleo y algo similar en cocaína, pero la gente sin trabajo en las ciudades, consumiendo a partir de subsidios, y había producción importada. Mientras tanto, el mundo va sufriendo las consecuencias del cambio climático. Ese tipo de modelo económico no construye paz. La única manera de generar una era de paz es que las personas puedan trabajar. Y para que las personas puedan trabajar y tener ingresos, se necesita tener esa agricultura, se necesita industrializar la agricultura, se necesita la industria y se necesitan servicios como el turismo, por ejemplo, en nuestro hermoso Golfo de Morrosquillo, o allá en los Golfos de María, en las fosas de Colosó y de Chalán, que tuve la oportunidad de visitar, o en tantos territorios hermosos de una belleza tan exuberante como la que tiene Colombia y que nos envidia prácticamente toda la humanidad. Entonces, una era de paz implica un gobierno que sea capaz de transitar de la venenosa economía del carbón, el petróleo y la cocaína hacia la economía productiva de la agricultura, de la industria y del turismo.
la agricultura implica varias condiciones. Uno, que el campesino y la campesina sean miradas como ciudadanos y ciudadanas con derechos y no por encima de otros. Aquí tenemos a Catalina, dirigente campesina hace décadas, que fue de la ANUC, Línea Cincelejo se llamaba, ¿cierto? Línea Cincelejo, allá en los años 70, yo era peladito y he escuchado hablar de eso y de lo que hacían los campesinos y campesinas. Muy brevemente, Catalina, que está en la lista de cámara por Sucre, ¿qué piensas de eso, del campesinado en Sucre, de lo que le está sucediendo al campesinado en Sucre y en el Caribe colombiano? Bueno, una gran alegría para todos y todas. Realmente nosotros los campesinos en Sucre y en Colombia nos quitaron lo más preciado, la tierra. La tierra para el campesino o es como el agua para el pez. Entonces, con nuestro presidente Gustavo Petro tendremos una reforma agraria integral y democrática, donde tengamos mercados verdes, donde la economía sea la economía de la vida, de la agricultura. Eso es muy importante y por eso yo estoy con Gustavo Petro desde hace mucho tiempo. He luchado y he estado con él cuando ese procurador lo quería destituir. Estuve en la última marcha y le pedí permiso a la guardia y le dije: permiso, señores, quiero darle la flor de la victoria a nuestro Gustavo Petro. ¡Que viva Gustavo Petro! Catalina, campesina, pero estaba hablando yo del carbón y el petróleo, y aquí Arelis es de la Guajira, Guayú indígena. Ella está en otra lista a cámara, que es por el maíz, que es circunscripción nacional. Y estuvimos allá en la Guajira mirando el cerrejón de arriba, cómo usan el agua para el cerrejón, la producción del carbón. Brevemente también Arelis, si quieren votar por Arelis, Movimiento Maíz, es la mazorca, el maíz. ¿Cómo ves tú ese tema del carbón y la Guajira brevemente? ¡Ay, pajo y caballo! Muy buenas noches, mis hermanos del departamento de Sucre. Saludo muy especial a todos los sectores que acompañan mi candidatura, los cabildos indígenas, los sectores sociales, los barrios populares de Cincelejo y a todos los corregimientos y municipios del departamento de Sucre. Hoy les habla una mujer guayú, una mujer que viene del departamento de La Guajira, casi que ha sido desangrada por el cerrejón, por ese carbón, el polvillo que está matando a nuestros niños indígenas. Más de 5.000 niños muertos, que fui una de las mujeres con valentía, denuncié esa muerte, que hoy por eso me persiguen y me señalan. Hoy he sido víctima de ese señalamiento y perseguida por los corruptos del departamento de La Guajira y también del nivel nacional por ese gobierno de turno que ha acabado con nuestro departamento. Y no solo con La Guajira, sino con la región Caribe, porque nosotras tenemos que levantar la voz de las mujeres por nuestros hijos, por nuestras víctimas, por nuestros hombres y líderes que han dado la vida en la lucha. Por eso hoy saludo a mis colegas de la lista de la decencia que hoy me acompañan en esta tarima, porque nosotros hacemos parte de la coalición de la decencia. Y hoy quiero decirle al departamento de Sucre que Maíz fue el movimiento que no le tembló
avalar la candidatura del doctor Gustavo Petro. Fue el primer movimiento que lo avaló y por eso hoy estamos aquí, porque Gustavo Petro va a ser el presidente. No lo dude, doctor Gustavo, no diga si soy. Usted va a ser el presidente de Colombia. Usted lo va a hacer, porque usted no es mi tierra ancestral. Por eso hoy le pido a ustedes, hermanos sucreños, vamos a cambiar a Colombia, pero vamos todos, vamos a votar por esa coalición de los decentes, por el maíz, por los decentes, por el Senado y Cámara Especial y Coordinadora ahí. Vamos, presidente, amigo, la gente que quiere, presidente, Petro, amigo, Petro, presidente. Aquí brevemente entonces, no tan breve porque ya canto yo hablando. Hemos visto con estas dos personas, hemos visto entonces qué significa pasar de una economía extractivista hacia una productiva y qué implica eso para una era de paz. No puede haber una era de paz si la gente en Colombia mayoritariamente se queda sin trabajo, se queda sin ingresos dignos. Y el trabajo, los ingresos dignos, que es lo que llamamos la riqueza, nace desde la producción, no de la extracción. Allá en La Guajira cogieron el río Ranchería, hicieron un embalse en el gobierno de Uribe y colocaron una prioridad para el agua: sacar carbón. Y por eso se mueren de sed los niños y las niñas guayú de La Guajira. La prioridad del agua es, antes que nada, el consumo humano con agua potable. Aquí en Sincelejo privatizaron el acueducto. Los privados, que no sabemos quiénes son, seguro que algún Merlano, algún Guerra, algún García, no invierten para que la gente en Sincelejo tenga permanentemente agua potable, de verdad potable. Solo es un negocio, porque su prioridad, la prioridad del Estado colombiano, no ha sido la salud y la vida de la gente, que si fuera así, el agua potable sería la prioridad respecto al agua. Allá en Bogotá Humana pusimos el consumo mínimo vital de agua potable. El consumo mínimo vital de agua potable gratuito será en toda Colombia. Es un derecho como el aire. Pero la segunda prioridad del agua es la producción de alimentos. La cultura de tierra y agua es la tierra fértil. En Colombia hay 15 millones de hectáreas fértiles. Solo se produce alimentos en 2 millones. Y en otros 2 millones palma, que deja desierta la tierra, y banano para exportación. Y en las 10 millones de hectáreas restantes no hay nada. Ni una mata de yuca, ni una mata de ñame, ni una mata de maíz. Solo 3 vacas flacas, y eso sí, en las fiestas del poseedor, más reinas de belleza que vacas. Y en esa medida, claro que tenemos que hablar en la economía de una reforma a la agricultura colombiana para modernizarla. Modernizarla significa que tenemos que salir de la extracción del carbón y del petróleo que está produciendo la importación barata de productos agrarios, casi 13 millones de toneladas por producción agraria nacional, a la cual hay que proteger del comercio internacional. Producción agraria que se tiene que hacer no en 2 millones de hectáreas, sino en las 15 millones de hectáreas fértiles con que cuenta Colombia, muchas de ellas en el Caribe colombiano. Y que eso significa
que los poseedores de esa tierra, que las tienen como grandes latifundios improductivos, porque fueron la caja de ahorros del excelente cocainero, porque las mafias del narcotráfico decidieron desplazar a los campesinos, quedarse con sus tierras y usar la tierra como el principal instrumento del lavado de activos en Colombia. Hoy tenemos que pasarle esas tierras a quien quiera producir alimentos en este país. Eso no se llama expropiar. ¡Ojo! Por ahí andan los hijos de papi y mami. En el Twitter, yo también lo uso. Hay que usarlo todos y todas. Aprender las redes, el Facebook, y plantear el debate. Ahí en esas redes dicen que es que yo voy a expropiarle allá al señor de la droguería Ingresa, y allá a la droguería La Economía, y allá al Sabanero, y allá que dice que pollo, no sé qué, y allá de y allá donde que más, el almacén Carmencita, la Olímpica de los Charros. No, que voy a expropiarle el apartamentico a la gente, la casita a la gente, el negocito, y siquiera le vamos a quitar las mansiones a la gente. Nosotros no vamos a expropiar. Deben de asustar a la gente con esos hechos. Nosotros lo que vamos es a ampliar la iniciativa privada, la de los campesinos, la de los pequeños y medianos empresarios de Colombia, la de la juventud saliendo de las universidades. Esta no es una economía para 5. Esta tiene que ser una economía, si queremos una era de paz, para 50 millones de colombianos y colombianas. Por eso vamos a ponerle impuestos a lo improductivo, no a lo productivo. La hacienda, el latifundio improductivo, que teniendo tierras fértiles, el dueño no las pone a producir, sino que la tiene de paisaje y de símbolo del poder, pagará el mayor impuesto predial. Y él verá, él libremente verá, no, si tengo la tierra improductiva y me toca pagar impuestos, pues me toca producir. Pues póngala a producir, hombre, que eso es lo que queremos. Hice un traqueteo ahí con un viaje por ahí, por el Rincón del Mar. Me salió bien, me compré la hacienda, pero ahora no tengo con qué poderla producir. Pues véndala. ¿Quién la compra? No la compra nadie, la compra el Estado. ¿Y el Estado la compra para qué? Para entregárselo a los campesinos y campesinas para que le produzcan alimentos a la humanidad. Alimentos que no es como hoy, ojo, no es como en el siglo XX, no es que es el asadón. Y entonces después de que sale el ñame, a ver si pasa un camión de un intermediario, y entonces cobra menos de lo que cuesta sacar el ñame, y se pudre la producción del aguacate, etcétera. No, señores, el campesinado de Colombia lo vamos a volver granjeros, no solo protegidos del comercio internacional, sino que allí en sus granjas tiene que haber saberes. Por eso necesitamos a la juventud en las universidades. Necesitamos los ingenieros agrónomos, hidráulicos, de energía eléctrica, industrial.
sociales. ¿Para qué? Para que nuestros campesinos asociados en trabajo en equipo se vinculen a las redes. Esas redes no sirven simplemente para chismosear o para que los amiguitos de Uribe y de Duque y de Vargalleras metan mentiras diciendo que Petro va a expropiar las casas y los apartamentos. No, esas redes sirven para ligar directamente a los productores de alimentos en Colombia con sus compradores directamente, sin intermediarios. Y esas energías limpias de las que no he hablado. Ya, ahora. ¿Dónde está Bolívar? Pásame el cargador solar. Bueno, ustedes saben que es Electricaribe. ¿Cuánto paga usted mensualmente de energía eléctrica? Pues, 250.000 pesos. Una familia. Oye, mi suegra, ¿cuánto pagará mensualmente? 500.000 pesos. La energía eléctrica en la costa caribe es más cara que en Bogotá, que en el estrato 6 de Bogotá. Y a veces llega, a veces no llega, a veces la gente es tan cara que se cuelga del cable y queda ahí achicharrada, electrocutada. ¿Saben ustedes que la tecnología de hoy, que quería mostrar aquí, permite que usando el sol, que menos mal ningún neoliberal, ni negociante, ni politiquero se ha inventado la técnica de vendernos el sol? Si existiera ya lo hubieran hecho. El sol, a través de una placa muy delgadita que se llama panel solar, se vuelve energía eléctrica. Más o menos con 4 o 5 paneles, que es de 1,5 metros cuadrados, poniéndolos en un tejado, los usos de esa casa más o menos se pueden cubrir con los 4 paneles solares. Si yo pongo un panel solar ahí, estos son solares. Ahí está. Bueno, pues ahí está el ejemplo, porque ahí no alcanzó a ver bien. Pero si esa placa es un panel solar, ella está alumbrando sin ningún costo, porque usó el sol del día y está produciendo esa energía eléctrica. Están cobrando están tomando el municipio. Sí, ojo, si las casas campesinas, las casas urbanas, las instituciones públicas, hasta la iglesia, hay que aconsejarle al padre, ponen paneles solares, el costo de la energía eléctrica se puede volver cero. Si el gobierno, porque la clase media podría hacer la inversión, el gobierno debe permitirla cambiando factura por el costo del panel. En los sectores más pobres el Estado debe ayudar al campesino, al habitante de la ciudad, para reducir su costo de energía a través de una generación de energía eléctrica que hace su propio hogar. ¿Bolívar ya lo hace o no? Bueno, la voluntad humana, a través del doctor Gustavo Petro, instaló en un colegio de Bogotá energía solar. La gente estaba escéptica, yo era uno. Cuando vi los recibos, el ahorro que ha tenido el colegio en facturas de electricidad de 93 millones en 36 meses, me decidí a poner energía solar en un hotel que tiene mi familia en Girardot e invité a Gustavo
a que observara la instalación de los paneles solares. Pues hoy el hotel que pagaba 7.500.000 pesos mensuales está pagando solamente 3 millones de pesos. El sol me sale gratis. A ustedes también les puede salir gratis el sol. Necesitan una política gubernamental para incentivar la instalación de los paneles a través de subsidios para los más pobres. Eso es lo que va a hacer Petro. Bueno, entonces, ¿ustedes creen que Electricaribe querrá que Petro llegue a la presidencia y federalice el uso de paneles solares en el Caribe? Pues es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer para que la producción en el campo y en la ciudad pueda crecer. Si las tierras fértiles producen alimentos, si los productores de alimentos se asocian para ayudarse en las redes a quitar intermediarios, si usamos energías limpias, baratas, nosotros podemos convertirnos en un granero de alimentos del mundo. En vez de que se vengan los venezolanos para acá, les vamos a llevar los alimentos para allá, para que podamos convivir. En vez de vivir de exportar carbón y petróleo, vamos a exportar alimentos industrializados en Colombia. En vez de tener ciudades como Sincelejo, donde la mitad o más de su población no tiene de qué vivir y entonces usa una moto, aquí como el compañero, para trasladar a un pobre y llevarlo de un lugar al otro, y el billetico del Gaitán, circular entre pobres. Sincelejo, si hay una agricultura moderna rodeándola, se puede convertir en una ciudad agroindustrial e industrial y darle oportunidad de trabajo con ingresos fijos a la mayoría de su población, a su juventud que estudia en la universidad. Este es el camino que permite construir una era de paz en Colombia. Eso es lo que vamos a decidir este 11 de marzo. Este 11 de marzo ustedes pueden votar por los mismos: García, Guerra, Acuña, etc. O ustedes pueden escoger dos tarjetones, uno que es el de Congreso, Senado y Cámara. Voten decentes o corruptos, maíz, si prefieren aretes. O también pidan el tarjetón de consulta. Hay dos tarjetones, uno gris y otro dorado. El gris es el de las fuerzas más retardatarias de Colombia, las guerreristas, las que quieren hacer trizas la paz, condenarnos a una economía de extracción de carbón, de petróleo, sin agricultura, sin industria, sin saberes. La violencia. Y hay otro tarjetón que es el dorado. Ahí está mi foto. Táchenme la foto. Conviértanme por mandato popular en candidato presidencial de los colombianos. Y sí, que es la gran apuesta. Decentes tiene una gran votación, maíz también, y el tarjetón dorado tiene millones de votos por encima del tarjetón gris de los guerreristas. Entonces podremos ganar la presidencia de la República en la primera vuelta. Es ahí donde abrimos el camino. Si lo logramos,
Por primera vez en 5 siglos de historia colombiana, alguien del pueblo, defendiendo los intereses del pueblo, gobernará Colombia en 5 siglos. Es el 7 de agosto que se conmemoran 2 siglos de la batalla de Boyacá. Exactamente, hace 2 siglos esa batalla nos dio la República de Colombia. Ahora esta nueva batalla pacífica nos dará la democracia en Colombia. Una democracia multicolor, una democracia que pueda llevar a la Plaza de Bolívar y al solio presidencial el poder de la mujer, el poder de la niñez, el poder de las juventudes populares de Colombia, el poder del joven, el poder del hombre trabajador, tanto del campo como de la ciudad, el poder del campesinado, el poder del movimiento indígena, el poder de las clases populares de Colombia durante 5 siglos excluidas tanto de los beneficios económicos como del poder político en Colombia. Este 7 de agosto están todas y todos invitados a llevar los joropos allá llaneros, a llevar las cumbias, a llevar los porros, a llevar los cantos de los juglares vallenatos, a llevar las gaitas de los Montes de María, a llevar a las comunidades de La Mojana, a llevar a las gentes populares de Colombia a una gran fiesta multicolor, 7 de agosto del año 2018, 2 siglos exactamente después, en donde en lugar de tener ya una república, tendremos además una república de democracia multicolor que inaugure la era de la paz en Colombia. Cerramos el ciclo de 2 siglos de soledad, cerramos el ciclo de 200 años de violencias, de familias hereditarias, de exclusiones y resistencias, y abrimos una nueva época en Colombia, la era de la paz, que consiste simplemente en que las gentes de Colombia tengan un buen vivir, tengan una segunda oportunidad sobre la tierra, que se acaben los 200 años de soledad, que comience la política del amor, que comience la política de la fraternidad, que pueda comenzar un país que en medio de su exuberancia natural, bella, hermosa, también pueda darle acogida al viejo, a la vieja, darle la mano al niño, a la niña, un país donde la mujer pueda ser poder, un país donde el ser humano en toda su diversidad pueda darse el lujo de vivir con dignidad, el lujo que la humanidad tiene, que los colombianos no, de podernos acercar a la frontera del saber, de la ciencia. La era de la paz no es un país de ejércitos armados, de hombres y mujeres de uniforme de oliva, de bombas, fusiles y tanques.
La era de la paz es un país de científicos y científicas. Es un país de saber. Es un país de dignidades, donde ser colombiano o colombiana en cualquier parte del mundo ya no sea el sinónimo de lo que es, sino que sea el sinónimo de la ciencia, del saber, de la dignidad, del trabajo y del trabajo en equipo. ¡Viva Sucre humano! ¡Viva Sincelejo humano! ¡Viva la Colombia humana! Nos vemos el 11 de marzo, el día de la victoria. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Viva Petro! ¡Viva!